Hola, soy Mari y esto es Catenaria. Hice una votación en mi Instagram para ver qué tema le gustaría a la gente que hablara. La idea original solo iba a ser por historias, pero a medida que profundizaba en el asunto, se me hizo muy largo, por lo que decidí hacer un video para YouTube. Este es el primer video del canal y se trata de las vacunas. Inicialmente esto iba a partir con las vacunas en términos generales. Luego la regulación nacional e internacional para implementar una vacuna, siguiendo con algunas vacunas presentes en Chile para COVID-19, el negocio tras las vacunas y finalmente los antivacunas. Durante la semana las cosas hicieron que esto cambiara un poco, pero es casi lo mismo. Todos los enlaces que utilicé estarán en la descripción por si quieren ir a verlos. Muchas gracias a mis amigos por ayudarme, darme ideas y comentar esto. Sin nada más que decir, comencemos. Para empezar a hablar sobre las vacunas es bueno saber un poco de historia. Primero que nada, las vacas. En 1796, cuando la viruela se cobraba varias vidas al año, un sujeto con poco criterio, muy observador y con grandes dosis de desesperación, llamado Edward Jenner, notó que cuando un miembro de la familia era infectado, prácticamente toda la familia iba a contraer la enfermedad, exceptuando a las mujeres que ordeñaban las vacas. Ellas se habían expuesto e infectado a una versión menos peligrosa de la misma enfermedad, la viruela bovina. Hizo un experimento con un niño de 8 años, lo hiciera hoy en día y estaría preso, de infectar con viruela bovina y luego exponer a viruela humana esperando inmunidad. Lo consiguió, de ahí el nombre del invento, aunque eso se lo pusieron mucho después. Años después, en 1888, la leyenda cuenta que se trató de un error de su estudiante, pero eso ya es fantasía de cada uno. Igual comprendo que existan descubrimientos originados por un error. Louis Pasteur encontró la manera de debilitar un virus. En ese tiempo no se sabía exactamente qué eran, pero debilitar una enfermedad, que era más o menos la idea. Debilitar un virus de manera artificial y aprovechar esto para prevenir enfermedades más peligrosas. Funcionó con el anthrax y la rabia. Lo demostró con varios animales y resultó un éxito en la exposición. Y luego tocó elegir si probarlo con un niño, ya que nunca se había probado en humanos. También funcionó, afortunadamente. La gracia de esto es que ya no tenían que buscar la versión débil del virus para generar la vacuna. Ahora podían tomar el mismo virus y debilitarlo. Aunque probablemente la mayoría ya sepa cómo funciona la vacuna, voy a fingir que no. Nuestro cuerpo se ha desarrollado durante miles de años no solo para sobrevivir, sino también para aprender del ambiente. Un ejemplo de esto es el sistema inmune. Cuando un virus, bacteria o cosa extraña entra al cuerpo, este lo reconoce como algo ajeno. Si esto pasa, se activa una respuesta inmune. O sea, ataca al antígeno. La primera vez suele ser de manera exagerada. De esta experiencia hay unas células B y T de memoria que identificó el antígeno y sabe cómo atacarlo, para que en una próxima exposición la respuesta sea más rápida y eficiente. Muchas veces ni se notan los síntomas. Esta es la idea de las vacunas, aprovechar la memoria del sistema inmune sin necesidad de infectar a la persona con algo que pueda ser grave o peligroso. De esta manera obtenemos inmunidad, al menos por algún periodo de tiempo. Pues esa información también se puede perder dependiendo del tipo de vacuna. Por lo tanto, esto no es una suerte de cura contra alguna enfermedad, es un método de prevención. Imagino que habrás escuchado alguna vez la frase vacunarse es una responsabilidad social. Se basa principalmente en este punto. Una población puede erradicar una enfermedad cuando todos sus integrantes se han vuelto inmunes a ella. Y esto se puede desarrollar si todos sus integrantes se han expuesto a la enfermedad y han generado anticuerpos a partir de esto, o si existe una vacuna y el 80% aproximadamente se la ha puesto. Es decir, tienes dos opciones. O esperas un tiempo a que la gente se aburra o necesite desesperadamente salir, con lo cual varios se infectan, posiblemente mueren, colapsan los centros de salud y luego tienes problemas de infraestructura, o los vacunas. Con lo cual vas a tener de todas formas infectados, de todas formas muertos, pero te disminuirán mucho las proporciones de estos, los riesgos, y es menos probable que el centro de salud colapse. Me pareció relevante hablar sobre los tipos de vacunas, sobre todo porque después se toca el tema de vacuna contra COVID que hay en Chile. Voy a considerar los siguientes tipos de vacunas: de patógeno completo, de subunidad, con toxicoide y de material genético. Para que se entienda, el nombre de subunidad es más largo y de material genético me estoy refiriendo a ADN y ARN, pero ya se profundizará en eso. De patógeno completo. En este tipo de vacunas se han alterado un virus. Generalmente es un virus, hasta debilitarlo o matarlo. Esto lo hacen sometiéndolos a temperaturas fuera de su rango normal o a ambientes químicos que lo desnaturalizan. En la actualidad, algunas de estas vacunas son quimeras,
mezclas de cosas. Muchas veces producen efectos secundarios, como una infección leve, fiebres o molestias, sin contar las alergias y problemas mayores, pero eso ya no es exclusivo de este tipo de vacunas y tiene más que ver con las personas que se lo inyectan. De subunidad. Las subunidades son proteínas, azúcares, cúpulas del germen. Esta es más común para patógenos tipo bacteria, elegidas estratégicamente para que el cuerpo las reconozca, pero sin causar los efectos secundarios que sí podría la vacuna de patógeno completo. La ventaja es que la puede usar prácticamente cualquier persona. La desventaja es que muchas veces no es suficiente para producir una respuesta de memoria a largo plazo, por lo que necesita ser reforzada. Con toxoide. Se podría decir que son un subgrupo de lo anterior. El toxoide es una sustancia tóxica que produce el germen. Le enseña al cuerpo a enfocarse en el síntoma, aunque no necesariamente al patógeno. De material genético, y aquí es donde me voy a alargar un poco más. Esto sería la innovación, el futuro de las vacunas. Utilizar el ADN o el ARN mensajero. En el caso del ADN se secuencia una parte llamada plásmido. Este transporta genes que codifican proteínas, algo así como mandar al mismo patógeno que genere la vacuna de subunidad. Este tipo de vacunas tienen la gracia de ser bastante estables y su modo de fabricación ya está establecido, así que es rápido y barato. Aclaremos que es solo una parte del ADN, no es el ADN completo, eso sería muy caro. Y no te quieren modificar genéticamente. Utilizar el ARN mensajero es algo similar, solo contiene la información para codificar cierto tipo de proteínas. El ARN mensajero es más inestable, por lo que parte importante del desafío es evitar que se rompa. Hay algunas versiones de esto mismo en las que en vez de inyectar el material genético directamente utilizan un vector, o sea, un virus o bacteria inofensivo que está ahí para servir de puente de información. Detrás de la vacunación no solamente está la vacuna. Al ser una sustancia que se inyecta directamente en el cuerpo humano, es necesario protegerla mucho, sobre todo porque muchas vacunas son muy delicadas. Por ejemplo, para trasladarla desde el laboratorio hasta un punto de vacunación se utiliza la cadena de frío. La mayoría de las vacunas necesitan mantenerse a cierta temperatura para conservar su idoneidad. La cadena de frío es toda la preparación antes de ser administrada. Durante el sellado, el marcado en el laboratorio, el transporte y el almacenamiento deben permanecer con una temperatura específica. Lo común es que sea entre los 2 y 8 grados Celsius. La cadena de frío implica un protocolo en todos sus integrantes, ya que la pérdida de capacidad inmunizante es acumulativa, o sea que se abre y se va echando a perder. Y aunque uno la cierre y la trate de proteger, ya perdió capacidad y no se recupera. La tecnología en el almacenamiento de vacunas es algo fundamental. Los contenedores, marcados con datos como la vacuna que trae, la fecha de emisión y vencimiento, el lote y la cantidad de dosis, deben ser sellados a la temperatura y luz, ya que la radiación también puede hacer daño. Los refrigeradores deben contar con termómetros que marquen la temperatura máxima y mínima, que den alarma en caso de estar fuera de rango, y deben ser capaces de contener la vacuna por el tiempo que sea necesario. Algunas vacunas pueden durar años. La cadena de frío cuenta con una red móvil, vehículos con refrigeración y contención, y una red fija, los refrigeradores en los puntos. Cuando se rompe la cadena de frío, o hay una sospecha de, el lote correspondiente se detiene y no se usa hasta que se determine si son aptas o no. Todo el personal debe estar al tanto de esto para saber cómo actuar. Si son aptas, se deben usar lo antes posible. En caso contrario, el lote se devuelve al laboratorio. Y no solo tenemos tecnología afuera de la vacuna, también adentro. En general, lo que se inyecta no alcanza a ser 1 mililitro, pero solo una parte de eso es el virus o bacteria o cosa para producir inmunidad. Cada vacuna tiene además otros componentes para mantenerla apta o que quedaron como residuo de cuando se estaba fabricando. Hay muchos ingredientes que sirven para conservar, estabilizar o producir la vacuna. Estos son los siguientes. Coadyuvantes. Ayudan a tener una mejor respuesta del antígeno. Un ejemplo es el aluminio. Conservantes. Protegen a la vacuna de gérmenes y hongos externos. Un ejemplo es el timerosal. Etilmercurio. No es dañino y es una cantidad muy baja. Paréntesis. Hace unos años se discutió un proyecto de ley que prohibía el timerosal en vacunas, porque al tener mercurio la gente le tenía miedo y no quería vacunar a sus hijos. El presidente del colegio médico de aquel entonces salió a defender este proyecto. Definamos antes una posición, doctor. ¿Usted está a favor o en contra de este proyecto de ley? No, yo estoy a favor de este proyecto de ley. Adivinen quién es el actual ministro de Salud. Estabilizadores. Evitan que la vacuna pierda sus propiedades en el trayecto. Ejemplos son el azúcar y la gelatina. Material de cultivo. Ayudaron a desarrollar el antígeno durante la producción. Luego se retira, pero siempre queda un desecho. Un ejemplo son los huevos, si las vacunas no son veganas. Antisépticos. Debilitaron o mataron el virus o germen durante su producción.
también es retirado. Un ejemplo es el formaldehído. Antibióticos. Evitan que se desarrollen gérmenes o bacterias externas a la vacuna. Un ejemplo es la neomicina. Parte también relevante vienen siendo las jeringas. En la jeringa y en la aguja está el ahorro y el riesgo. Hay ciertos modelos de jeringas que hacen perder hasta un 15% de su contenido, y cuando hablamos de toneladas esto significa una pérdida importante. Más o menos 7 personas pierdes una dosis. Cada tipo de jeringa es conveniente para ciertas funciones, y cuando se trata de cantidades muy pequeñas, es útil que cumpla las siguientes características. Graduación. Esta debe ser lo más exacta, lo más pequeña posible, para disminuir el error y evitar que se pierda cierta cantidad. Émbolo. Algunos émbolos no son capaces de empujar todo el contenido, por lo que es conveniente que la jeringa cuente con un sistema para empujar después de este. Bioseguridad, tanto para el paciente que recibe la vacuna como para el que la inyecta. No vaya a ser que por evitar el tétanos contagiemos otras cosas. Se debe evitar que el personal de salud se pinche por error, antes o después de inyectar la vacuna. Los hospitales y farmacias deben tener una lista de medicamentos y vacunas que puedan vender, recetar o aplicar. Para esto debe existir una regulación. Alguien debe asegurarse de la eficiencia o seguridad de esto, o sea, los laboratorios deben demostrarla. En el caso de las vacunas, cada una debe pasar por una serie de fases antes de ser aprobada, y ahí la autoridad regulatoria puede dar el visto bueno. Primero está la fase preclínica, donde se prueba principalmente la tolerancia y eficiencia. Se pueden utilizar células de cultivo o animales para evaluar la seguridad, antes de proceder con un sujeto humano. Luego viene la fase 1 con una población pequeña. Tiene el objetivo de probar sus efectos biológicos en humanos. Se analiza principalmente la seguridad y la eficiencia. Se utilizan menos de 100 personas adultas y pueden incluir estudios de dosis o vías de administración. Luego viene la fase 2, que es similar a la fase 1 pero con una población más grande, recordando que muestras muy pequeñas pueden ser sesgadas o inducir al error. Pueden ser de 200 a 500 adultos. Con esta población más grande se hacen pruebas de seguridad, capacidad inmunógena, eficiencia, dosis y método de administración. Es decir, prueba los datos obtenidos en la fase 1 pero con una población más grande. Luego viene la fase 3. Aquí puede ser una muestra mucho más grande, de cientos o de miles de personas, en distintos países y con doble ciego. Es decir, nadie sabe si está con una vacuna de estudio o con un placebo. Ni los sujetos, ni los investigadores. Solo lo sabe el laboratorio. Además, lo que determina quién recibe uno u otro es aleatorio. Se le considera entonces la fase previa a la aprobación de la vacuna. Luego viene la fase 4, que es una vez aprobada la vacuna, se sigue monitoreando para probar todo lo anterior en el mundo real. Es decir, se sigue estudiando eficiencia y efectos adversos. Cada país tiene su propia institución que, entre otras cosas, aprueba el uso de vacunas y medicamentos y los monitorea una vez que están en circulación. En el caso de Chile, claramente voy a dar el caso de Chile, de que soy, está el Instituto de Salud Pública, ISP. Es un comité más o menos grande de personas, entre químicos farmacéuticos, bioquímicos y médicos de diferentes áreas. Revisan los resultados del laboratorio, los ensayos y si cumple con las características necesarias, permiten su uso. En el caso del Reino Unido, es la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, o MHRA, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Salud. En el caso de Estados Unidos es la Administración de Alimentos y Fármacos, o FDA. Bueno, cada país tiene su institución sanitaria que evalúa la seguridad y efectividad de una vacuna para poder aprobarla y luego la vigila y sigue evaluando. Chile, al menos de momento, se lució con la campaña de vacunación que está entregando. Ya van más de 1,3 millones de personas vacunadas y esto se debe a diferentes razones. La anticipación en la compra de vacunas, la implementación de todos los espacios disponibles como centros de vacunación, la distribución, que ha sido exitosa, el personal de salud que está vacunando incluso cuando no es precisamente su especialidad, como dentistas y obstetras, y la diversidad de vacunas. Y por estas, me voy a tomar un tiempo para mencionar las vacunas que hay. Y lo más probable es que cuando me sugirieron este tema hablaban solo de eso. ¿En qué fase se encuentran? ¿Qué tipo de vacunas son? Su origen y alguna descripción. La Sinovac BioNTech CO, tipo virus inactivo. Se ha probado con personas entre 18 y 59 años, sin antecedentes de riesgo ni enfermedad confirmada. No contiene conservantes, pero sí otros ingredientes, como hidróxido de aluminio, hidrógeno fosfato de disodio, dihidrógeno fosfato de sodio y cloruro de sodio. Es inyección muscular, 2 dosis para el estudio con 28 días de diferencia. Se encuentra en fase 3, al menos para la época que estoy grabando esto, por lo que está siendo evaluado en varios países y Chile entra en el ensayo clínico. No se congela, tiene una refrigeración normal de 2 a 8 grados,
En personas inmunodeprimidas, como por ejemplo en tratamiento de quimioterapia, puede reducirse la efectividad de la vacuna. Hasta el momento no se han hecho ensayos clínicos con embarazadas o en etapa de lactancia. No se sabe lo que puede ocurrir ahí. Claramente hay reacciones adversas, típicas de alergia o de resfriado, o dolores e hinchazón en la zona de inyección. Esta la probó una tía. Dice que se siente para el gato. Pfizer-BioNTech. La vacuna BNT162b2 es una vacuna que utiliza ARN mensajero, o sea, tiene las instrucciones para generar una proteína importante que hace que el virus cause la infección. El cuerpo la produce, la presenta al sistema inmune y este aprende a combatirla. El estudio clínico se ha hecho con más de 40.000 sujetos en diferentes países y entre los 16 y 55 años. Han participado adolescentes por alguna razón. No tiene conservantes. Se inyecta de forma muscular. Son 2 dosis con 21 días de diferencia. Los efectos adversos fueron varios, es decir, todos estos. Se han reportado alergias graves, pero en estos casos no se administra la segunda dosis. Tengamos claro que no todos los cuerpos van a reaccionar igual, y menos en algo que es demasiado experimental aún. Esta vacuna requiere ser congelada durante 6 meses a temperaturas entre menos 90 y menos 60 grados Celsius, evitando exponerla a radiación, claramente, y durante 5 días se deja entre 2 a 8 grados Celsius. A esta temperatura se utiliza. Por lo tanto, necesita descongelarse y diluirse en cloruro de sodio 0,9%, o sea, una solución salina. Aquí es donde va a correr sangre y personalmente es mi parte favorita. La salud es un derecho. Las vacunas son un negocio. Muchos de los antivacunas que nos encontramos en el mundo van a decir que están en contra de todo esto por el multimillonario negocio que le implica estas cosas a las farmacéuticas. Aquí es donde primero meto el tema en el almuerzo familiar. En mi familia se habla de toda la mesa. No tenemos prácticamente ningún tema tabú. Y luego le pregunto a mis amigos sobre el tema. La gente normalmente le tiene una extraña forma de asco a palabras como negocio, empresario, etc. Yo no. Y por eso me interesa meterme en este punto. Uno de los primeros videos que me encontré sobre las vacunas contra el COVID-19 decía que habían tenido un financiamiento casi sin techo. Esta era una de las razones por las que se habían demorado tan poco en producir tantas vacunas de distintas empresas. Pero yo no soy una persona que cree en los arcoíris y la brillantina. Cuando algo dice gran financiamiento, yo entre líneas leo gran inversión. Y normalmente una gran inversión implica una gran ganancia. Pero insisto, la salud es un derecho. La idea es que se puedan vacunar la mayor cantidad de personas posible, pues el objetivo es erradicar el virus. Las vacunas en general, y las producidas para combatir el COVID-19 en particular, contaron con financiamiento estatal y privado. De ahí se explica que hayan tenido tanto dinero para moverse. El negocio de las vacunas es necesario, pero riesgoso. Aquí es cuando explico un concepto que todos los que cotizan en la AFP les conviene entender. Cuando uno entra a un negocio, lo hace esperando que el trabajo o la inversión en este entregue cierto beneficio. El riesgo en el fondo es la incertidumbre. ¿Qué tan probable es que las circunstancias te hagan obtener un beneficio o perderlo todo? Y en términos de riesgo, las vacunas tienen un riesgo muy alto. Puede ser muy difícil encontrar la manera para desactivar el virus. En las fases de prueba pueden demostrar ser muy peligrosa o ineficiente, siempre puede tener un fallo que la saque del mercado. Para que valga la pena meterse en el negocio, el beneficio debe ser lo suficientemente grande como para suplir el costo y más. Si ganas, te llevas el premio grande. Hagamos el cálculo fácil. Supongamos que cada vacuna vale $20. En Chile actualmente hay 19 millones de habitantes. Escojamos una vacuna. Pfizer. 2 dosis por persona. 2 dosis de $20 cada una por los 19 millones de personas que somos actualmente. 760 millones de dólares que se hace la empresa si hubiera estado encargada de vacunar a todo este país. Consideren de paso que no somos un país muy grande ni muy poblado, comparado con los 2.000 millones de personas que son en China, por ejemplo. Ahora, hagámoslo al revés. ¿Qué debe pagar una empresa para entrar en la búsqueda de una vacuna? Imaginemos que el equipo de investigación come, duerme, tiene familia, por lo que necesita un sueldo. También comen los que distribuyen la energía con la que enfrían los refrigeradores. Cobran por el servicio. Los que construyeron el refrigerador y todo el resto de equipamiento también comen, por lo que venden estos artefactos. Los ratones o monos o lo que hayan usado de sujeto de prueba inicial también necesita comer. Debes comprar el alimento y todo el resto de cosas para mantenernos en un lugar seguro. El combustible no es gratis, la distribución tampoco, y siempre puedes tener un problema, como que muera uno de los sujetos. Inevitablemente vas a tener un momento de números rojos. Y como se trata de este tipo de empresas, no sería raro que fueran 1.000
1.000 millones en pérdidas antes de percibir cualquier ganancia. Todo esto de los sueldos, el equipamiento, de los vehículos, la electricidad, los imprevistos, etc., están considerados como costos. Son el monto que hay que pagar para entrar y se podrían considerar el monto de referencia. Para que el negocio sea rentable, el beneficio debe ser al menos mayor que el costo. ¿Qué tanto mayor? Depende del negocio. Cuando hablamos del negocio de la señora, esperamos que la ganancia alcance para pagar la despensa y todos los servicios de la casa, y pagarle a la niña que le ayuda. Un 300% es un número factible. En la gran minería del cobre, la extracción tiene leyes muy bajas y el beneficio es muy pequeño en porcentual, pero un 2% es un negocio más que perfecto para este tipo de situaciones. Ya evaluaste los costos, ya tienes claro los riesgos. Llegas a la conclusión de que no vale la pena. Aquí es cuando entra el financiamiento estatal y organizaciones sin fines de lucro. Como estas, sobre todo las primeras, perciben una cantidad de dinero más o menos fija y segura, a veces no tienen miedo de gastar cantidades que puedan ser colosales. Quitaron el riesgo y parte del costo, por lo que muchas compañías entran a la carrera. La que consiga primero la vacuna gana más beneficio y posiblemente se queda con el monopolio. Pero no se preocupen, la vacuna es gratis. En Chile la vacunación es voluntaria y gratuita. Probablemente el mismo Estado se preocupará de la distribución. ¿Significa esto que la empresa en Chile no ganó nada? No. Significa que ya está pagado. Chile firmó acuerdos con varias empresas para conseguir las dosis necesarias con las cuales vacunar al menos el 80% de su población. La movida del contrato y habilitar recintos para agilizar la vacunación de adultos mayores y personal de salud es mérito del gobierno. El dinero es de los impuestos y aquí entramos en otro tema que quiero tocar. Esto fue medio improvisado, pero aquí viene turismo médico, porque pasó durante la semana y después se vio en las noticias, así que no lo vi en la planificación, lo debía haber previsto. Era evidente. Hace unos días se transmitió un programa de televisión peruana que indicaba los costos y maneras de llegar a Chile para vacunarse contra el COVID-19 aquí. Encendió las alarmas casi inmediatamente. La solución para evitarlo parece obvia, pero entramos en otra discusión. Si la salud es un derecho, impedir o dificultar la vacunación gratuita de personas ¿sería faltar al mismo? Entonces, ¿puede vacunarse cualquiera que lo pida o solo chilenos y residentes? La medida fue no vacunar a aquellos que no tengan residencia, solo vacunar a chilenos y residentes. El problema es que hay más gente de la que tenemos contemplada. Esto ya es otro tema, pero en resumen, hay más gente que queda sin vacuna por esta decisión. Más allá de los temas de xenofobia o racismo que me puedan acusar, vamos a aclarar un par de cosas. La primera, las vacunas que vienen son considerando a la gente de la que se sabe. Hay cierta planificación y presupuesto que estos desordenan un poco. Además, el dinero, como ya dije, viene del Estado, de impuestos. Y por lo tanto, es como si fuera algo que la gente ya pagó. La plata a la empresa de vacunas ya le llegó. El punto siguiente es si la gente que pagó va a recibir el servicio. La segunda, algunas de estas vacunas están en experimentación. Requiere más de una dosis, vigilancia y estudios. Si alguien no es residente chileno, se vacuna y luego no vuelve, es pérdida de información y material de estudio. Justo desarrolló una hiperalergia luego de vacunarse y acariciar un caballo. No lo sabremos, es información que se perderá. La tercera, turismo médico implica turismo, implica gente moviéndose. No estamos en condiciones de recibir gente y las medidas sanitarias implican que estemos un poco más aislados. Por lo tanto, son un riesgo de contagio, son un vector perfecto. Tal vez cuando se termine la fase de estudios y se vacune a la gente a escalas más altas, cuando más vacunas estén listas y posiblemente cambien los precios, pueda cualquiera vacunarse donde quiera. Pero ahora creo que no trae ningún beneficio y es muy perjudicial que exista este turismo médico. Porque yo ocupo a mi gente, yo ocupo a mis amigos para conseguir datos duros. Pregunté en mis historias si estaba bien o mal que existiera gente lucrando con las vacunas. Aproximadamente un 70% respondió que estaba mal. Hasta las propias empresas pensaron que era inmoral beneficiarse de la crisis sanitaria, por lo que solo cobrarán los costos de producción. Pero sobre este mismo punto, se decía que las empresas más pequeñas necesitaban ser incentivadas, por lo que conviene que reciban algún tipo de beneficio, no solo a ellas, sino también al resto de nosotros. Pero teniendo claro que la conversación es mucho más profunda, pregunta algunas opiniones. Algunos comentarios que recibí fueron los siguientes. El hecho de ser un negocio y lucrar con ello estaría siendo nada más y nada menos que el costo de producción. Por más humano que uno sea o quiera hacerlo, dado el mundo en el cual nos encontramos viviendo, con el capitalismo en la cabeza y bla bla bla, resulta casi imposible que ciertas cosas sean gratuitas, por más que sean un derecho. Al final, han sido los científicos quienes han invertido su tiempo, investigación, fases de ensayo, etc., y así se pudo conseguir una vacuna, en un tiempo relativamente corto, considerando que años atrás se demoraba mucho más. Es algo propio del sistema económico, como anillo al dedo.
No podemos suponer que solo porque sea un derecho debe ser gratuito. En un mundo donde los recursos son ilimitados, este tipo de pensamientos pueden ser lógicos. O sea, este tema de que deben generar los ingresos para compensar los recursos que gastaron investigando y creándolo, y para poder seguir creándola y pagarle a sus empleados, en ese contexto está bien. Pero de ahí a generar ganancias excesivas, ahí está mal, siento yo. Así se pelea lo deseable y lo factible, o bien lo deseable por la gente de las empresas y lo deseable por la gente fuera de estas. Y luego las preguntas sobre el turismo médico. Al menos un 70% de la gente que respondió está de acuerdo con vacunar solo a chilenos y residentes. El 30% a cualquiera que lo pida. La verdad fue distinto a lo que tenía previsto, pero es un dato valioso. Puede ser que exista un sentido de pertenencia entre compatriotas, más allá de este conocimiento de cómo se financian las cosas gratuitas, o por algo así como mi abuelita es chilena, está en Chile, me conviene que prioricen a los chilenos. Aunque no puedo asegurarlo. No pregunté. Hay mucha gente que viene solamente por esta parte, no me lo nieguen. Me he topado con pocos antivacunas en la vida real, 1 o 2 a lo mejor, pero he hablado con varios. Algunos me siguen por razones que no entiendo, pero cuando traté de contactarme con algunos grupos antivacunas, para entrevistar unos cuantos, que fueran desconocidos, e incluso de otros países, caí en la cuenta de la actual política de Facebook, que ahora borra cualquier publicación que diga cosas como el coronavirus es un invento, las vacunas causan autismo o esto es una pandemia. Me encanta la palabra pandemia. Facebook me cagaste mis puntos fáciles de información primaria. Pero el internet es grande y siempre se pueden encontrar datos o opiniones interesantes. Si te vas a otro buscador, o jalas más hondo en las páginas que ya tienes. Lo más comercial de los antivacunas siempre será cómo desmontarlos. Entender toda la información que presenté anteriormente es un buen inicio de esto, pero luego toca enfrentarte a ellos mismos. Si ves solamente personas hablando sobre el tema en lugar de ver el tema, es más difícil empatizar con su preocupación. La OMS los declaró un peligro, una amenaza para la salud. En países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, se están tomando medidas para empujar un poco la vacunación en menores de edad. Mientras tanto, yo no tengo posibilidades de hablar con ninguno fuera del círculo que, por alguna razón, encontré en mi perfil algo interesante. Uno de ellos me recomendó un documental, Vaxxed, de Robert De Niro. No he conseguido verlo, porque el buscador consideró que era más interesante mostrarme gameplays de gente conversando sobre el tema, y que tuvo que bajarlo de su festival de cine. Es posible que esté censurado, por lo que me demoraré un poco más en encontrarlo. Me pasé leyendo titulares tipo Movimiento Antivacunas, amenaza en medio de la pandemia. El origen del movimiento antivacunas. Cómo desmontar argumentos antivacunas. Antivacunas, el ruidoso movimiento de miles de personas. Todos escritos por terceros. Absolutamente ninguno escrito por ellos. En Estados Unidos, donde la libertad de educación es prácticamente absoluta, hay padres que piden enseñarle a sus hijos de creacionismo en lugar de evolución. De estos mismos grupos religiosos que rozan lo fundamentalista, he alcanzado a escuchar que está mal porque contradice la voluntad de Dios de enfermar y matar a quien éste elija. Pero este no es un argumento contra las vacunas por su dudosa composición, seguridad u objetivos. Es de hecho darle mérito, pero considerar este como pecaminoso. El grueso de los antivacunas cree que no funcionan, hablan de una ignorancia de sus componentes o una falta de seguridad, por lo que no confían. Incluso que el objetivo real es enfermarnos para vendernos los antibióticos. Entonces, ¿qué sigue? Pues dejar la información disponible. Esta parte del video habría sido mucho más interesante si hubiera podido hablar con un grupo de antivacunas real. Pero como la censuran todos, me coartaron esa posibilidad. Mark, entiendo tus razones. Incluso si fueras parte del nuevo orden mundial y los antivacunas tuvieran razón, entiendo que lo haces porque la política de cada país lo solicita. Y antes de vender tu servicio internacional en un país X, necesitas permiso de su gobierno. Incluso cuando eres más poderoso que este. Porque nunca vas a ser más poderoso que el mercado. Pero aquí está mi inconveniente. El día que no exista ninguna posibilidad de decir algo como lo que dicen los antivacunas, ya que exista tanta censura y la gente se aprenda una razón dada por la autoridad, luego alguno se lo cuestiona y convence a más gente. Y como tuviste muchos aprendiendo de manual, tampoco sabrán contradecir. En ese momento nadie será capaz de censurar, porque no entienden el trasfondo, y luego el problema se te vuelve mucho más peligroso. El aumento de la población atea se debe a varias cosas. Una de esas es la incapacidad de los religiosos de defender su religión. Solamente lo aprendieron como dogma. Pregunté también en mi Instagram si las vacunas deberían ser obligatorias. Solo un 30% ha dicho que no. Al menos las vacunas contra el COVID son voluntarias.
Hay mucha gente diciendo que no confía en la vacuna contra el COVID porque es muy nueva, se ha demorado muy poco en tenerla, no saben o no entienden lo que contiene, etc. Hay mucha gente que es antivacuna COVID y eso lo puede entender, pero les sugiero que no se queden en la duda. Una de las razones que consideré más lógicas es la autonomía corporal. Ya saben, este derecho que te impide donar sangre a los testigos de Jehová o exige que para donar órganos de una persona que ya no los va a usar, su familia firme un papel. El cuerpo de cada uno es su propiedad privada fundamental y tú eliges sobre tu propiedad privada. Pero así como tú eliges en tu propiedad privada a no vacunarte, yo elijo prohibirte entrar a mi propiedad privada o al recinto que está a mi cargo si no estás vacunado. Sea este mi colegio, mi avión, mi aeropuerto, mi centro comercial. Algo así está pasando en Francia o Italia, que pueden cancelarle la matrícula escolar a un niño si no tiene el certificado de vacunación al día. La propiedad privada implica responsabilidad y a veces debes tomar este tipo de medidas cuando tienes responsabilidad en la vida o integridad de otros. Ese es el juego de la propiedad privada. Volviendo al punto, busquen información y no crean en todo lo que ven a la primera. En general, la gracia de la ciencia es que todos los experimentos son replicables. Por eso todos los documentos y páginas usadas estarán anexados en la descripción. Espero les haya gustado. Si les interesan este u otros temas, pueden suscribirse. Me pueden seguir también en Instagram, estoy como CatenariaDX, y por ahí también pueden sugerir temas para otros videos. La próxima semana, si es que alcanzo, voy a subir uno sobre el body positive. Espero les haya gustado, o al menos los haya hecho pensar.